Buenos días, hoy les hablaré acerca del origen y la evolución de la administración en el mundo y América Latina. Comencemos. Época primitiva. Se habla de la época primitiva en la etapa que fue de los años 4500 a.C. hasta 2500 a.C. Las características principales fueron: la división primitiva del trabajo, el padre de familia toma las decisiones y el trabajo en grupo. Cuando el hombre comenzó a trabajar en grupo, surgió la administración como una sucesión de esfuerzos para lograr un fin determinado que requería de la participación de varias personas. La caza, la pesca y recolección fueron las principales actividades en asignarse. Enseguida el período agrícola, que data de los años 7000 a.C. hasta los años 2000 a.C., sus características principales fueron la aparición de la agricultura y la aparición de la vida sedentaria, prevaleció la división del trabajo, el crecimiento demográfico obligó a los hombres a coordinar mejor sus esfuerzos y a mejorar la aplicación de la administración, aparece el Estado, surge la ciencia, la literatura, la religión, la organización política y la escritura. Después la antigüedad grecolatina que data de los años 300 a 600 después de Cristo, etapa en la que se orientó a una estricta supervisión del trabajo y el castigo corporal fue tomado como forma disciplinaria. En este periodo aparece el esclavismo, la administración se ejercía mediante una estricta supervisión del trabajo y el castigo físico, hubo un bajo rendimiento productivo por el trato inhumano a los esclavos y el esclavo carecía de derechos. La época feudal data de los años 800 a 1450 después de Cristo, como característica principal fue que la administración estaba sujeta al criterio del señor feudal. Durante este periodo las relaciones sociales se caracterizaron por un régimen de servidumbre, el señor feudal es quien controlaba la producción del siervo. Aparecen los talleres, los gremios y formas de organización y de administración más complejas. Además de que habían corporaciones que regulaban los horarios, salarios y condiciones de trabajo. La Edad Moderna data de los años 1451 hasta 1750 después de Cristo, como característica principal surgió el capitalismo comercial, surgió el trabajo asalariado y se fortalecen los gremios, los talleres funcionaron como incipiente de empresas. Revolución industrial, data de los años 1760 a los años 1840 después de Cristo, en esta parte aparecieron grandes inventos como la máquina de vapor, esto ayudó al desarrollo industrial y los grandes cambios en los procesos de producción, desaparecen los talleres artesanales dando origen al sistema de fábricas. El empresario era el dueño de los medios de producción y el trabajador vendía su fuerza de trabajo. Como características principales fueron que surgieron las especializaciones y la producción en serie y un punto muy importante fue la explotación inhumana de los trabajadores. Siglo XX, la administración se consolidó como ciencia indispensable para el desarrollo industrial, mejora la administración de la producción de bienes y servicios, Taylor Winslow Frederick fue nombrado padre de la administración científica, surgen escuelas de la administración, Henry Ford Fayol sistematizó la producción y originó el control de calidad. Como características principales fueron la aparición del desarrollo tecnológico e industrial, la aparición de la administración científica y que se creó un método para la evitación de la creación de productos defectuosos. Por último fue el siglo XXI, estas son las características principales de esta etapa: globaliza la economía, prolifera las empresas y además surgieron múltiples estilos de gestión. Esta etapa inicia con grandes avances tecnológicos y científicos, al igual que logra avances administrativos, debido a las plantas robotizadas. Seguimos con el origen y evolución de la administración, pero ahora hablaremos de cómo fue en México y América Latina. Comencemos con la época prehispánica. Esta etapa viene con tres épocas dentro: el horizonte preclásico, el horizonte clásico y por supuesto el horizonte posclásico. Comenzaremos con el horizonte preclásico. El horizonte preclásico, en México y en América Latina la administración tuvo gran importancia, se usó el poder teocrático y centralizado, algunos vestigios fueron el sistema calendárico y numérico, la utilización del barro cocido para uso doméstico y ceremonial además de la construcción de pirámides. Como características principales fue la división del trabajo por edad y sexo, surgieron las clases sociales y se nació la escritura jeroglífica. El horizonte clásico, data de los años 200 a 800 después de Cristo, durante este periodo se desarrollaron las culturas teotihuacanas, mayas y zapotecas.
La administración se usó para la construcción de templos ceremoniales y pirámides, en la organización social y en la construcción de ciudades como Uzmal, Chichén Itzá y Monte Albán. Sus características principales fueron que el Estado teocrático usó una administración centralizada y usó la numeración vigesimal. El horizonte posclásico data de los años 800 a 1492, en esta etapa ocurre en el mismo periodo el desarrollo y la decadencia de la cultura azteca. El estado militar tuvo gran importancia en la clase sacerdotal, tenían increíbles sistemas de distribución, organización y especialización del trabajo. Además, como característica principal predominó el estado militar. La época colonial data de los años 1521 a 1810 después de Cristo. En esta época se estableció un sistema de administración de gobierno con las características de control centralizado, burocracia y poder absoluto. Los españoles descubrieron y explotaron los yacimientos de oro y plata. El trabajo se caracterizó por la esclavitud. Surgió la encomienda para administrar el trabajo y se abolió en 1720. Los gremios desaparecieron a mediados del siglo XIX. En la época colonial, tuvieron como características principales el poder absoluto por parte de España y además la agricultura y la minería fueron las actividades principales. México independiente data de los años 1810 a 1821 después de Cristo. El movimiento independiente fomentó la minería, la agricultura y la incipiente industria, otorgando facilidades para la introducción de maquinaria, patentes y privilegios para las nuevas manufacturas. Como características principales hubo inestabilidad política y los estilos de administración fueron empíricos, rudimentarios y centralizados. Reforma y porfiriato, esta época data de los años 1836 a 1910 después de Cristo. En este periodo se inició el proceso de industrialización del país. Además, Benito Juárez decretó las leyes de reforma, se promulgó la Constitución de 1847, se aplicó principalmente en el arte y la ciencia, se promovió la libertad de enseñanza, de imprenta, de industria y de comercio, se fundaron academias, museos, sociedades artísticas y científicas. En esta época las principales características fueron que se promovió la industrialización de la minería, hubo un increíble avance político, social y económico y se nacionaliza la industria petrolera. Y como última etapa hablaremos del siglo XXI que data de los años 2000 hasta la actualidad. En esta época se usan tecnologías de información y se utilizan en las empresas y como características principales son que ha habido grandes avances tecnológicos y se han logrado automatizar ciertos procesos. Esto ha sido todo, muchas gracias por tu atención, bonito día.